Contexto político. País de misión es el tema que nos comparte Luis Fernando esta mañana. Luis Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Juan, a ti en cabina. Muy buenos días al auditorio en general. Y efectivamente es en relación a la firma el sábado pasado de lo que constituye un concordato o convenio diplomático que ha sido denominado convenio provisional entre la República Popular China y la Iglesia Católica a través del Estado del Vaticano, y que pues amerita ser comentada. La presencia del cristianismo en China se remonta a los principios de la Edad Moderna con la llegada del sacerdote jesuita Matteo Ricci. Él vivió de 1552 a 1610, y este sacerdote era científico y cartógrafo de origen italiano, que estuvo dotado de sabiduría enciclopédica e inflamado por un celo apostólico pues muy especial, y se instaló durante 30 años en la corte de Wanli, emperador de la dinastía Ming. El padre Ricci impregnó de espíritu cristiano la filosofía de Confucio y la cultura china con un tratado denominado Genuina Nación de Dios, que se refiere a la existencia de Dios y a la inmortalidad del alma. Enseñó desde el pensamiento de Aristóteles hasta la geometría de Euclides. En su tiempo se fundaron en China 60 iglesias regionales con el apoyo de 200 misioneros europeos, en lo que fue un productivo encuentro de civilizaciones a partir del anuncio del Evangelio de Jesucristo. En la historia reciente, la ruptura entre el gobierno de China y la Santa Sede ocurre en el año de 1949, en que fue instaurado el régimen comunista bajo la dictadura de Mao Zedong, después de una lucha contra las fuerzas del Kuomintang, partido dirigido por el general Chiang Kai-shek, que a la caída de la dinastía imperial pretendía el establecimiento de un régimen republicano de inspiración demócrata y liberal de estilo occidental. El triunfo comunista generó una creciente injerencia del gobierno en los asuntos de la Iglesia, que terminó con una excomunión decretada por el Papa Pío XII en 1951 en contra de 2 obispos que fueron designados por el Estado. Beijing respondió con la expulsión del nuncio apostólico y después, en 1957, creó la denominada Iglesia Patriótica Católica bajo control del gobierno, que en la actualidad cuenta con más de 5 millones de fieles. Tanto el régimen de Chiang Kai-shek como la Nunciatura Vaticana se refugiaron en Taiwán, la antigua isla de Formosa, que fue asiento de la China nacionalista durante la Guerra Fría y que recibió en principio el reconocimiento internacional como sede del gobierno legítimo a despecho de la China comunista, que quedó aislada. En 1971, Richard Nixon, entonces presidente de los Estados Unidos, derribó la Gran Muralla China, y la Organización de las Naciones Unidas, basada más en la fuerza de los hechos que en razones de justicia, reconoció al gobierno de Beijing, quedando Taiwán en posición de provincia libertaria disidente, como permanece hasta el día de hoy. La tensión entre ambos poderes, el temporal y el espiritual, generó en la China continental, en forma paralela a la iglesia oficial, la iglesia patriótica de factura gubernamental, ocasionó que se desarrollara en las catacumbas otra iglesia, una iglesia del silencio, que hoy día agrupa un número que, en virtud de su condición clandestina, se calcula de modo difuso entre 8 y 12 millones de católicos. Los obispos de la iglesia patriótica son designados por el gobierno de China Popular, y los obispos de la iglesia silente los nombra el Papa en turno. Los pormenores del concordato reciente no han sido revelados, pero todo indica que en lo sucesivo los obispos serán designados por el Vaticano, en tanto que el Estado se reserva el derecho de veto, es decir, el derecho de no aceptar la designación de un obispo al que pueda el gobierno comunista considerar como excesivamente hostil.
Esta forma de resolver la cuestión ha despertado el rechazo de muchos, como es el caso del obispo emérito de Hong Kong, el cardenal Joseph Ten, que considera que el convenio en Fomento traiciona a la Iglesia del Silencio entregándola al gobierno comunista. La postura del hoy cardenal en retiro se entiende porque toda su vida ha ocupado la primera línea en defensa de la libertad religiosa y durante su ministerio compartió el martirio y la persecución sufridos por su grey. Sin embargo, es sabido que la Iglesia toma la iniciativa de tumbar los muros, los ajenos y los que ella misma erige, los propios, como ocurre desde que San Agustín fue acusado de traición al Imperio Romano en el siglo V por transigir y aceptar a los bárbaros invasores. Sin caer en la ingenuidad ni echar las campanas al vuelo, el convenio será positivo en el largo plazo, con fundamento en la experiencia de 2000 años de la historia de la Iglesia, así como en la fe y en la esperanza cristiana, Juan. Pues muy interesante, Luis Fernando, un contexto político-religioso esta mañana. Hay una pregunta, bueno, no tiene que ver con tu tema, pero nos piden que te la planteemos a ti, y es Javier Fernando Solís. Y dice lo siguiente: me gustaría conocer el punto de vista de Luis Fernando Salazar Wulfuk en torno a este explosivo incremento de las denuncias contra funcionarios corruptos a propósito de la entrevista con Gerardo Márquez Guevara, el fiscal de Coahuila. ¿A qué atribuye el licenciado Luis Fernando Salazar este disparo exponencial de las carpetas de investigación contra funcionarios corruptos? Bueno, como marco de referencia contextual, Luis Fernando, comentábamos con Gerardo Márquez de que las investigaciones contra funcionarios públicos por corrupción aumentaron más de 1000% en un año, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El año pasado fueron 27 investigaciones o 27 carpetas de investigación, y este año ya son 298 nada más de enero a agosto. Bueno, eso a nivel del Estado, supongo, porque... A nivel estatal, sí. Ajá. A nivel estatal. Bueno, pues yo creo que voy a especular, ¿verdad? Pero una de las razones que pudiera ser es que el cambio de gobierno que operó a nivel estatal, que operó el 1 de diciembre del año pasado, pudo haber destapado una válvula de presión que existía y que impedía que la ciudadanía hiciera denuncias en contra de los funcionarios públicos en tiempos de Rubén Moreira, porque a lo mejor la gente estimaba inútil hacer cualquier tipo de denuncias y viendo que hubo un cambio de gobierno, aún bajo la sospecha de que el actual gobernador es una hechura del Moreirato, pues se hayan sentido pues impulsados, hayan sentido incentivados para hacer esas denuncias que antes permanecían en ocultas. Esa quiere decir que hubo una insatisfacción reprimida que ahora sale a la luz, y pues que es conveniente atender, porque precisamente es el síntoma de una época de represión. Ahora, esto que es una especulación, una hipótesis que yo señalo, está basada también en mi experiencia como abogado. Es decir, existe entre la gente que sufre atropellos, que sufre abusos, sean de orden civil o penal o de cualquier índole, pues la cierta resignación de no meterse en más líos, no porque sean personas pusilánimes, sino simplemente porque no le ven caso, no le ven sentido hacer una denuncia que definitivamente no va a ser atendida y no va a prosperar. Qué bueno que en este momento estén surgiendo
esas denuncias que considero que la autoridad las debe atender, no solamente porque lo merezca la víctima, el afectado, sino también con un sentido de vida colectiva para tener acceso a una vida de mayores libertades y una vida mejor. Muy bien, Luis Fernando, ¿algún punto de contacto? Sí, cómo no, mi domicilio es en Avenida Morelos 30, Poniente Interior 6, y mi teléfono el 716-2636. Gracias, Luis Fernando Salazar Woolfolk, abogado y analista político.